Buenas tardes a todos, queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero presentarles esta hermosa planta que es un caladium o caladio. Realmente esta planta recibe varios nombres. Por ejemplo, esta que está aquí, tiene el nombre de Blanca Navidad. Entonces ahorita les voy a mostrar otra que tengo. Esta que está aquí es una paleta de pintor, porque es verde y tiene una mancha roja en el centro. Lleva tal vez un mes que ya empezó a salir de su reposo y esta es la primera hoja. Entonces cuando ya esté eh, completamente desenrollada, por decirlo así, porque está enrollada, las hojas se enrollan y se desenrollan. Entonces les voy a mostrar cómo se ve. Fíjense que de esta planta hay aproximadamente unas 12 especies, pero la más popular es la bicolor, así como esta, que si ustedes se dan cuenta, esta por ejemplo aquí no recibió mucha iluminación, por eso se ve un tono como verdoso, a diferencia de esta, y por eso su nombre, el color blanco de Blanca Navidad. Estas hojas que ustedes están viendo aquí es porque ya están entre las más viejitas, por decirlo así. Entonces este es el proceso. Mucha gente lo que hace es de que las corta, pero yo las corto cuando están completamente marchitas. Estas todavía se ven bonitas, aunque a diferencia de estas son las que están más jóvenes. Entonces lo interesante con esta planta es de que, por ejemplo, esta ya lleva bastante meses, vamos a ver, 3 4 meses tal vez, que eh, salió de su reposo, de su letargo. Entonces ahorita estas hojitas están pequeñas porque cuando inicia las primeras hojas son más grandes, así como esta. De hecho la primera que me dio es mucho más grande que esta, y obviamente el color blanco, así como está esta. Esta planta es originaria de las selvas de Brasil, y yo diría que para poder tenerla necesitaríamos un poco de experiencia porque no es tan fácil. Es una planta que necesita cierto cuidado, pero si logramos, o mejor dicho, cuando logremos entenderla, pues se va a adaptar muy bien y vamos a disfrutar de estas bellezas. Estas reciben varios nombres, como les decía. Entonces esta era la Blanca Navidad y esta la paleta de pintor. Con respecto a ella, es una planta que ha recibido muchas hibridaciones. Entonces hay muchos híbridos y, por decirlo en cierto modo, gracias a eso pues que podemos obtener estos colores y otros más hermosos que uno puede encontrar en las casas o en los viveros, aunque efectivamente son muy caros. Entonces para poder, si estamos empezando en esto de la jardinería, hermoso mundo de la jardinería, tendríamos que tener un poco más de experiencia, porque si se marchita, perdón, nos va a doler un poco porque son muy caras. Al menos aquí en Guatemala son bastante caras. Y los colores, mientras más exóticos, más llamativos y más raros, pues son más caros. Eso sí es que se pueden encontrar, porque hay unos que no se encuentran tan fácilmente. Esta planta, fíjense que es pariente de la oreja de elefante. Y lo atractivo de ella es la combinación de muchos colores. También las hojas en forma de corazón. Y la nervadura, que es la que destaca, porque por ejemplo por ejemplo aquí, podríamos decir que la hoja es blanca y la nervadura es verde. Pero en esta es de color rojo. Entonces eso es lo atractivo de esta planta. Es una planta exótica, y ese se le llama exótica porque no es nativa de la región. Generalmente no va a ser nativa de la región donde la tengamos,
como es originaria de Brasil y yo estoy en Guatemala, entonces aquí se toma como una planta exótica. Fíjense que uno de los problemas con respecto a esta planta es la decoloración de sus hojas. Entonces esto, cuando suceda, tenemos que investigar si no es algún problema con respecto al cultivo. Esta no tiene ese tipo de problemas. Lo que sucede es que no ha recibido la cantidad de iluminación, me refiero a esta hoja, que ha tenido esta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo aquí tenemos la decoloración más grande, pero se dan cuenta en el centro. Entonces aquí hasta yo podría asegurar de que esto se debe a que estas, como ya llevan bastante tiempo, puede ser de que esta planta ya esté a punto de entrar en reposo nuevamente. Posiblemente un mes y medio tal vez le haga falta, entonces es cuando entra en este letargo, que lo hace para poder entrar para evitar las heladas. Aquí en Guatemala no sufro de eso, gracias a Dios, pero de todos modos es el proceso que tiene la planta. Si ella tiene los cuidados adecuados, puede llegar a tener una altura de unos 50 centímetros aproximadamente, así como esta hoja, que es la más grande. Como les digo, la primera que me dio de este año, ya después de su letargo, llegó más o menos un poquito más a esta altura. Entonces estaríamos hablando de un poco más de 50 centímetros. Pero les digo que es en base a la iluminación y los cuidados que reciba, que tienen que ser los adecuados. Si se dan cuenta aquí no recibe la cantidad de luz que tienen las de arriba. Entonces ahí es donde van a ver la variación, que se queda completamente verde. Aquí recibe un poco más de sol y aquí va subiendo. Y la tonalidad. Pero estas son las pequeñitas y como les digo, estas posiblemente sean entre las últimas que me vaya a dar estos bulbos. Esta planta es tóxica, entonces tenemos que tener cuidado con los mordedores de nuestra casa, que son los niños chiquitos y las mascotas. Así que mucho cuidado con eso. Ella necesita temperaturas cálidas. Se puede tener en interior o exterior, pero siempre tenemos que tener cuidado con respecto a la cantidad de iluminación que reciba, porque sol directo puede que no lo tolere tanto, aunque fíjense que yo en mi jardín tengo unos bulbos y tienen un 75% que reciben de sol directo y se manejan muy bien. Estos bulbos yo los tenía casi a esa misma cantidad de iluminación el año pasado, pero este año decidí colocarlos dentro de mi sala para ver cómo se comportaban y les ha ido de maravilla. Esta decoloración está entre estas últimas hojas, porque cuando les digo que salió el letargo, todas eran de color blanco. De hecho aquí hay bastantes de color blanco, como ustedes pueden ver. Pero tendríamos que verificar. Los otros bulbos, como les digo, están a casi sol directo y ahí están, no tienen ningún problema, pero siempre ando supervisando que no haya quemaduras, porque ese sería el mayor problema. Esta no tolera el frío, así que tenemos que tener cuidado con eso, perdón, y de hecho por eso es que entra en letargo, porque para evitar las heladas es que pierde todas las hojas. Los cuidados básicos, como les dije, serían mucha iluminación, pero no sol directo, aunque eso tendríamos que colocarla de poco a poco si queremos exponerla a ese punto. El sustrato, pues
tiene bastante materia orgánica y siempre debe estar ligeramente húmedo pero no encharcado. Entonces yo le tengo plato, pero cuando riego trato de que no quede mucha agua estancada ahí para que no tenga problemas la planta. O sea, tiene que tener muy buen drenaje. Con respecto al abono, lo haríamos cada 15 días en época de crecimiento. Fíjense que estas cuando salen del letargo inmediatamente me dan flor. Y ahorita no, estas pues ya dejaron de dar la flor. Pero generalmente lo hacen así. Entonces yo les soy sincero, yo no la he abonado ni siquiera con humos de lombriz y se ha comportado muy bien. Entonces, pero tendríamos que hacerlo primavera-verano. A ella tenemos que trasplantarla eh, anualmente. Si se dan cuenta aquí aproximadamente hay unos de 6 a 8 bulbos. Entonces para el otro año, si Dios me da vida, tendré que hacer la separación para que estos bulbos cuando salgan del letargo puedan desarrollarse sin ningún problema y tengan espacio para hacerlo. Y esto va a aumentar el tamaño de las hojas y todo. Entonces cuando hagamos el trasplante, yo generalmente lo que se puede hacer es que la maceta a donde vamos a hacer el trasplante sea un poco más grande, un poco. Pero yo lo que voy a hacer aquí es que voy a separar. Entonces en esta maceta dejaría unos 3 y de ahí voy dividiendo en los otros para no tener una maceta y estén todos ahí. Realmente tengo, por el momento, gracias a Dios, tengo espacio, entonces me gustaría tener varias macetas de este tipo, aunque no tengo ninguna intención de colocarlos en la misma maceta. Quiero que vayan solo en una sola, pero todavía, hasta donde sé, no me ha dado muchos bulbos. Vamos a ver ahorita que ya empieza a salir de sus hojas cuántos bulbos tengo aquí y tomar la decisión para el año pasado, que es lo que voy a hacer. Las plagas es atacada por pulgón, araña roja, perdón, y ácaros. Y como les digo, el exceso de riego vamos a tener pudrición en los bulbos, entonces ahí ya vamos a perder la maceta por completo. Entonces, como les mencionaba, esta planta entra en reposo y se activa entre primavera y verano. Entonces aquí en Guatemala, pues fíjense que aquí en Guatemala tenemos verano e invierno, pero hace tanto calor, aún en época de invierno, que yo me atrevería a decir que ya no tenemos invierno, solo verano. Lo que nos ayuda con respecto a las plantas, pero hay que tener cuidado con respecto a las quemaduras. Entonces ahorita, como les mencionaba, que entra en reposo, lo que vamos a hacer, fíjense que yo lo que hago con respecto a estas hojas es de que, como les decía, estas hojas las va a empezar a perder, así como están estas. Estas empiezan hasta acá, pero como les digo, hay gente que las corta y yo no, yo las dejo ahí. Aunque tal vez la vista no sea muy bonita, aunque a mí sí me gusta cómo se ve, porque es como que cubre la parte de abajo de la maceta y la parte de arriba. A mí sí me gusta, entonces las dejo ahí hasta que están completamente marchitas. Fíjense que así como estas todavía están un poco redonditas los tallos, pero aquí ya se está quebrando, estas dos de aquí. Entonces de aquí a un poco se marchitan, entonces ahí es donde empiezo yo a cortar. Entonces el problema aquí es que aquí a un tiempo, un mes o 2 meses, se caen todas las hojas, ya no. De hecho, estas de aquí creo que serán las últimas o las penúltimas que empieza a crear.
hay una que todavía está enrollada y esta que está empezando a desenrollarse. Entonces, esta planta aquí, digamos aquí en la maceta, va a perder todas las hojas. Entonces, yo lo que hago es que le doy una marca a la maceta para no confundirla, porque lo que va a suceder es que como no hay señal supuestamente de vida, entonces podemos cometer el error de agarrar la tierra, pasarla a otra maceta o sembrar otra planta aquí y dañar los bulbos. Entonces podríamos dejar una marca o ponerle nombre a la maceta de que aquí hay caladios, y así no tendríamos ningún problema cuando los bulbos dejen de producir las hojas. Entonces lo que sucede o lo que va a suceder es que el reposo es entre otoño e invierno. Entonces, como les decía también, la floración va a aparecer cuando sale de su letargo, cuando empieza a haber actividad. Entonces, aquí podemos hacer dos cosas con respecto a cuando entre el reposo. Que el primero es este que les voy a contar y es lo que yo hago. Yo dejo el bulbo en la maceta, aquí en la maceta. Hago una marca en ella para identificar que ahí están los caladios. Entonces, riego la maceta aproximadamente una vez al mes. Es más o menos como para tener como hidratado al bulbo, pero no encharcarlo para que el bulbo no se vaya a pudrir. Entonces, ahora, si donde vivimos se puede mantener un poco cálido, entonces se puede hacer esto, que es como lo que yo hago. Los dejo ahí en la maceta y no tengo ningún problema con ello, hasta que de repente calculo más o menos la fecha en que empieza a haber actividad y ahí empiezan a brotar las hojas, como pasó con este. Este está aquí. Lamentablemente no tienen el mismo ciclo. Entonces cuando este todavía esté dándome hojas, este que tengo aquí, este paleta de pintor, este que es la blanca navidad, pues ya habrá estado en letargo y ya no voy a tener hojas de él. Entonces, el segundo caso lo que haríamos es sacamos los bulbos, los secamos bien y los envolvemos en papel de cocina. Entonces, eso lo que haríamos es de que vamos a evitar que esa humedad que tenga ahí lo vaya a pudrir. Entonces, lo guardaríamos, hay gente que los guarda en cajas de madera, o podríamos guardarlos ahí mismo, en el mismo papel de cocina, y los guardamos en un lugar oscuro. Y tenemos que tener cuidado más o menos que pero aquí el problema es que tenemos que tener más o menos las fechas cuando empiece ya a entrar en actividad para colocarlo en la maceta, para que no nos vaya a agarrar de que empiece a entrar en actividad y todavía lo tengamos en el papel de cocina envuelto. Miren qué maravilla de hongo. Miren qué cosita. Perdón, es que está muy bonito el honguito. Entonces, ese sería el problema. Entonces, más o menos tendríamos que tener ubicado que más o menos las fechas empiece a entrar en actividad. Lo sacamos de donde lo tengamos. Le quitamos el papel de cocina y lo colocamos en el sustrato para que ya empiece a su actividad y darnos estas preciosas, estas ternuritas, como dice mi amiguita de doña Raquelito. Mis ternuritas, dice ella, doña Raquel, que a quien le mando un saludo y aprovecho para invitarlos a que visite su canal, porque tiene mucho contenido, mucho. De hecho, su jardín es muy hermoso, aunque
Estaba contando pues en un comentario pues de que todos los años sufre de estos insectos, se llaman chapulines. Entonces realmente lamento mucho escuchar eso, pero eh, igual tiene mucho contenido y sus jardines son muy hermosos, muy hermosos. Entonces, eh, con respecto a a esta planta, esa sería la información. Me salió este problema de nacimiento, porque aquí no hubo nada que le ocasionara eso. Eh, Esos son los cuidados. Eh, Aunque esto tiende a variar porque va a depender de dónde vivamos y las estaciones que tengamos en nuestra casa. Pero, como les digo, tendríamos que ver, y voy a recalcar un poco con respecto a eso cuando entra en letargo, porque ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque dañamos los bulbos y perdemos la planta. Entonces, y como les digo, aquí en Guatemala no son tan fáciles de encontrar, no las venden en cualquier lado y son muy caras. Aunque, por ejemplo, cuando yo la compré, eh, venían creo que 3 bulbos y ahora pues creo que tengo como 20. Entonces lo caro pues habría que más o menos analizarlo, porque de ese precio que tengamos pues podemos sacar, si le damos los cuidados que ella necesita, le vamos a dar la cantidad vamos a obtener un montón de plantitas. Entonces, eso es todo, amigos. Gracias por acompañarme. Gracias por estar conmigo y disfrutando de esta hermosa planta. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traeré nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego. Miren qué cosa tan hermosa. Hasta luego, amigos.